Y hoy las cifras son muy cambiantes, las estadísticas a veces son poco serias, entonces uno tiene que imaginar que andamos por alrededor de los 2.000 millones de dólares anuales en la Argentina. Algunos dicen 1.800, otros pasan a 3.000, porque hay una libertad para tirar cifras increíbles. El punto central es qué nos queda de esta venida importante de capitales, cómo es la cuenta que tiene la nación y la sociedad, por la cual entrega un recurso muy importante, recursos que cada vez escasean más en el mundo, no casualmente viene la gente aquí a invertir para sacar oro, plata, cobre, minerales metalíferos y sus acompañantes. Si en esa cuenta no hay una distribución equilibrada del beneficio. Y a mi juicio, y lo digo como profesional de la minería, estas leyes son demasiado benévolas para el capital externo. A mí me parece que el país tiene que sentarse de otra manera a discutir estas leyes. No para que no haya minería, no para que el ambiente no se contamine, no para que se vayan las empresas, sino para que quede una renta justa a la sociedad argentina. Y eso es absolutamente posible. Claro, está el chantaje. ¿Qué dice el capital externo? Ah, no, si a mí no me dan esto, yo me voy a Perú. Bueno, vete a Perú. Algún día se acabarán los recursos en Perú y tendrán que venir por la Argentina. Y si no, van a tener que sentarse a negociar de otra manera. Porque, fíjense, si uno quiere hoy saber cuánto pagó de impuesto, porque las empresas mineras dicen, nosotros pagamos impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Y el impuesto a las ganancias está colgado del precio de venta del producto, de manera que si el oro vale $1.300 la onza, yo pago el 30% de ese $1.300, o el 35%, disculpen, el 35%. Pero resulta que esta ley, ni la podría tener porque no soy un especialista en derecho, pero para mantener las condiciones de la ley que algunos contratos establecieron en su momento, no sería una mala señal para que no haya una reversión. Pero, digo, hay que hacer varios retoques aquí. Y sobre todo, esto tiene que ser urgente, porque lo que decía el ingeniero Nielsen, hoy la onza de oro vale $1.300 la tonelada y hace unos pocos años valía 200. Esto puede pasar de vuelta porque el mercado de los minerales es un mercado muy fluctuante. Han habido épocas que el gramo de oro valía $3, de manera que no había una sola operación aurífera viable en el planeta. Digo, esto hay que hacerlo urgente porque hay que aprovechar la coyuntura de precios para tener ventajas en la renta que recibe el país y las provincias, que son las dueñas de los recursos, que son las que menos reciben. Vuelvo al punto central. El Estado cumple un rol fundamental en la cuestión del control. El Estado está para resolver el conflicto social. Para eso tenemos nuestra estructura, que el raciocinio de los hombres nos llevó a construir esta cosa. En la democracia es tener un Estado que nos administre. Y si nos peleamos entre nosotros, intervenga el Estado, de la manera que sea, según el grado de conflicto. En el caso de la minería, es exactamente igual. No tiene por qué la minería tener un tratamiento distinto al que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, en algunas provincias parece que las empresas están dentro del Estado. Y digo esto realmente con lástima, porque si uno quiere enterarse de cuánto pagó, y repito lo que dije hace unos momentos, de cuánto pagó la empresa Barrick Gold en impuesto a las ganancias, no puede saberlo, porque se tiran cifras en los diarios donde dice la minería en los últimos 5 años produjo 3.150 millones de pesos que fueron al desarrollo de la provincia. Esa cifra a mí no me dice absolutamente nada, no me dice absolutamente nada.
Yo no he encontrado, y debo decirlo en honor a la honestidad, porque todo lo que le digo acá lo digo con honestidad. Puedo equivocarme, acepto críticas y discusiones, me gusta el debate porque además aprendo, pero debo decir que la página de Minera La Lumbrera, de ese yacimiento que ayer dijeron que no había producido nada en Catamarca, claro, no se puede esperar que un proyecto minero le cambie la vida a una provincia atrasada. Tendrían que haber muchos yacimientos mineros y otras operaciones productivas para que cambie la vida de una provincia. Pero hay impactos importantes en la... Y lo visiten esa página porque tiene mucha información. Y ahí sí hay información de cuánto pagó esa empresa en impuesto a las ganancias. A mi juicio no pagó lo que a mí me gustaría que pagara, pero pagó. Y lo sé. Y puedo formar mi opinión sobre eso. El Estado de la Argentina no informa con claridad de la problemática minera, a pesar de que vivimos una situación de conflicto, porque este foro no nació de un zapallo, nació porque hay conflicto social con el problema minero. Y como decía el doctor Bleje de la Universidad de San Martín, no hay licencia social sobre la minería. Ese es el problema que tenemos. Para poder ganar licencia social hay que poner la verdad en todos sus aspectos, para que la gente pueda juzgar. Y cada uno, como ciudadano libre, podrá tomar posición, y entonces sí, por ahí vendrá, estoy en contra o estoy a favor, y habrá que admitirlo. Pero me parece que si no hay información clara, lo único que generamos es confusión y más conflicto. Y este es el deber del Estado, informar y controlar. Fíjense, por ahí tengo una plaquita, espero que la encuentre. Bien. Bueno. Hace unos días salió en el Diario de Cuyo, creo que fue 26 de septiembre, un sábado, salió una información sobre el pago de regalías de la empresa Barrick a San Juan. Las regalías son, alguien lo criticó bien en una de las charlas de ayer, pero bueno, son un método que han adoptado los países. Fíjense, ahí hay una lista de países y cómo cobran derechos sobre las explotaciones mineras. Hay una cosa muy variada, pero hay como una sincronía entre lo que pasa en Latinoamérica con esto, porque son fruto de esos paquetes de leyes que se instalaron en la década del 80 en casi todos los países. En la Argentina, y por una disposición que hay que suscribieron las provincias, hay un tope al pago de las regalías mineras, el 3%. Ninguna provincia, aun siendo dueña de sus recursos, y esto es motivo también de litigio judicial, porque a nosotros nos encanta hacer cosas para que después los abogados tengan comida, como la ley de glaciar, que ya tiene un par de presentaciones por inconstitucional, por violar el derecho provincial, etcétera, etcétera. Las provincias no pueden cobrar más del 3% de regalía, y es todo lo que cobran, porque el resto son impuestos nacionales, el impuesto a las ganancias. Y son las dueñas de los recursos. Fíjese qué contradicción. Encima hacen que se calcule a valor boca-mina, es decir, nos tenemos que venir para atrás descontando todos los costos, donde entran los más variados costos para llegar a pagar un valor vil por el recurso que se llevan. Pero peor todavía, la información, fíjense, esa fue publicada en el Diario de Cuyo del día 23 de septiembre. Esa información dice que la empresa Barrick Gold en la mina Veladero aportó, hay una serie que va del 2006 al 2010, en el año 2009 38.760.944 pesos, si dividimos por 4, unos 10 millones de dólares. Y en el año 2010, en lo que va del año 2010 a julio, 87.065.502 pesos. Es decir,
unos 20 millones de dólares en la mitad del año. Si uno proyecta este pago de regalía al total del año 2010, estaría pagando la empresa unos 170, 180 millones de pesos, es decir, 4 veces o 5 veces lo que pagó en 2009. Que alguien me explique esta diferencia, porque la nota dice que la empresa pagó eso en el 2010 porque incrementó su producción y porque subió el precio del oro. El precio del oro de un año al otro, tomando la anualidad de enero a enero, aumentó el 14,7%. Y la empresa no incrementó su producción en más de un 20%, de manera que hay una diferencia ahí. ¿Dónde se quedó esa plata? Eso es lo que se pregunta un cristiano que puede leer un gráfico de barra como este. Y estas son las cosas que generan dudas. Pero la mayor duda se genera cuando el gobierno, que nos administra a todos, a las pequeñas y medianas empresas del agro, a los productores agropecuarios, a los mineros chicos, a los mineros grandes, a los maestros, a los docentes, ese gobierno que tiene que ser igual para todos, parece que cobijar a estas empresas, en vez de tomar la equidistancia que tiene que tomar y controlar como tiene que controlar. Lamentablemente, esto es todo un aprendizaje y no es todo crítica al gobierno. No es todo crítica al gobierno. Pero, señores, pongámonos las pilas. Antes nos podían decir que no había plata para controlar bien. Ahora la plata está. Usemos toda la plata que ponen las empresas para controlar como corresponde. Estamos en tiempo, ingeniero. Yo digo, para terminar, fíjense, 2 cositas más. Mucha gente del sector agropecuario le pega a la minería porque hay una competitividad salarial muy importante. Fíjense, este cuadrito muy simple muestra el salario promedio en el año 2009-2010 de ambos sectores. Fíjense que lo más alto es refinación de petróleo, pero la minería paga entre 9 y 12 mil pesos de salario promedio y el sector rural paga entre 1.900 y 2.400 pesos. Entonces por ahí hay algunas campañas antimineras que están motivadas en estos asuntos menores. Lo que debieran pensar los señores del agro es pagarle un poquito más a la gente y tenerla en blanco, porque hay mucho empleo en negro en el agro. Por último, ¿es posible el desarrollo minero equilibrado que contribuye efectivamente al desarrollo integral de la nación? Yo digo que sí, que es posible. Que es posible, que es sano y que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con reglas claras y equilibradas que contemplen un mecanismo de cobro sobre rentas excepcionales. Porque el riesgo está garantizado por la legislación, que hay que retocar, pero el riesgo al que decimos a la minería hay que considerarla de otra manera, porque es riesgosa, está contemplado en la legislación. Un Estado con capacidad de aplicación y control efectivo de las normas, con funcionarios idóneos y honestos que las hagan cumplir. Dirigentes empresarios comprometidos, no solo con la renta del negocio minero. Desarrollo de comunidades con proyectos que efectivamente promuevan el desarrollo más allá de la vida de las explotaciones mineras. E información pública veraz, clara y actualizada de cada proyecto. Muchas gracias.